Hola jóvenes, bueno, junto con saludarlos les deseo la mejor de las energías para ustedes y toda su familia en sus hogares. Bueno, vamos a recordar que estamos trabajando la unidad 2 con cuarto medio de magnetismo y corriente eléctrica. Bueno, y vamos a hacer una especie de retroalimentación de la primera actividad que consistía en crear un electroimán. Bueno, voy a partir por felicitar a los... Bueno, me llegaron varios trabajos, pero los dos más destacados fueron los dos alumnos. El primero que se grabó, se tomó una foto aquí y me dio su explicación del experimento fue el alumno Ian de cuarto medio, junto con el Oscar, que se nota que le colocó, bueno, a ambos, pero el Oscar graficó súper bien con fotos, como el trabajo, digamos. Ahí se logra apreciar como tiene un buen taller en su casa y, bueno, esa es la guía resuelta y las explicaciones que él me dio. Bueno, entonces felicitar a esos dos alumnos que lo enviaron súper rápido los trabajos. Y súper bien hecho y súper buenas sus explicaciones. Bueno, y retroalimentar entonces lo que es un electroimán. Bueno, en palabras sencillas, el experimento consistía en tomar un material del ferromagnético como un clavo, por ejemplo, un tornillo podría ser, y enrollarle un buen conductor como el caso del cobre. Ya, bueno, acá yo tengo otro material ferromagnético que son corchetes, ya, y esto consistía en enrollarle, perdón, en aplicarle una corriente, ya, que transforma esto en un electroimán. Ya, si yo suelto la batería, pierde su capacidad magnética. Ya, si lo conecto, se vuelve un electroimán. Bueno, ahí queda un poco magnetizado, pero cuando la desconecto pierde la capacidad magnética. Bueno, esto también existen de distintas formas y tamaños. Ya, por ejemplo, acá hay uno más pequeñito que cumple la misma función. ¿De qué depende la potencia del electroimán? Del número de espiras que yo le doy que sería el número de vueltas que yo le doy al cable de cobre, que es el conductor, en torno al material ferromagnético, que sería el clavo en este caso. Ya, entonces ambas cosas forman el electroimán. Lo que hace la batería es generar un flujo de corriente de electrones que circulan por el cable de cobre y generan un campo magnético. Bueno, ahora les voy a explicar más detalladamente cómo funciona eso. Que bueno, Oscar lo explicó súper bien en su trabajo. Ya, bueno, esto depende de varios factores. Por ejemplo, la cantidad de vueltas que yo le doy y el tipo de grosor del cable de cobre, que puede ser más grueso, más delgado, más vueltas, menos vueltas. Ya, en este caso, por ejemplo, yo les voy a mostrar uno que no tiene en el centro el material ferromagnético, que podría ser un clavo o un tornillo. Entonces, para eso, vamos a ocupar un poquito más de potencia, con una batería de 12 volts. Ya. Y voy a conectar los extremos positivo y negativo para ver si tiene cualidades magnéticas. Como podemos ver, por sí solo el campo magnético es súper débil. No es capaz de levantar, digamos, hierro, estas bolillas de hierro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si yo le agrego el material ferromagnético, que es un tornillo en este caso, incluso lo atrae, es como el principio de los solenoides que funcionan así, un tipo de motor. Yo no hago nada y lo trae. Ya, bueno, entonces el imán inmediatamente se vuelve efectivo. Con esto, la colilla se cae. Ya, entonces es fundamental la combinación de ambas cosas. Porque lo que pasa es que estas espiras, el número de vueltas generan un campo magnético que al verse, digamos, enrollado en torno a un material de hierro como es, como es el tornillo, el perno, se potencia. Entonces se produce un imán poderoso. Bueno, esto va a depender del voltaje también, ¿cierto? Y de lo que les he explicado, de los materiales. Y del número de vueltas y del grosor digamos, del material ferromagnético, ¿ya?
Entonces una serie de factores, hay fórmulas para eso que permiten determinar qué hace un imán más o menos poderoso. No quiere decir que si yo le doy más vueltas va a ser más poderoso, porque depende de la corriente, del número de vueltas, del tipo de material, del grosor del cable. Es como, esto funciona como el agua, digamos, si el cable es más grueso, los electrones circulan más fácilmente por una cañería, así como el agua circula más fácilmente por una cañería más gruesa que por una más reducida. Ocurre lo mismo con la electricidad. Entre más grueso el cable, más fácil el flujo de electrones a través de este. Ya, entonces una serie de factores que vamos a estudiar una vez que lleguemos retomemos las clases presenciales. Vamos a ir a la parte teórica. Ahora estamos aprovechando esto para hacer experimentos y tratar de sacar conclusiones. Ustedes sobre todo. Eso es lo que me interesa que hagan llegar. Bueno, entonces eso es, pues, jóvenes. Y finalmente decirles que, bueno, en la naturaleza existen imanes de ferrita como este, por ejemplo. Ya que si aquí, por ejemplo, para levantar esto no es muy poderoso, pero si yo le agrego un material ferromagnético, como los imanes que nosotros conocemos, aumenta notablemente la potencia. ¿Ya? Bueno, existen también otros materiales como el imán de neodimio, que por ejemplo aquí lo vemos que es mucho más pequeñito que el de ferrita y es mucho más poderoso. ¿Ya? Se ve, incluso hay unos que son un poquito más grandes, pero son peligrosos porque pueden, si chocan, pueden romperse o pueden apretar un dedo. ¿Ya? Entonces, el imán de neodimio en sí es más poderoso porque tiene, bueno, aleaciones más poderosas de tierras raras, boro, hierro, una combinación de materiales más escasos y más poderosos, ¿ya? Pero son hechos en fábrica. Bueno, y en otro video vamos a seguir viendo, digamos, cómo se fabrican estos imanes, de qué depende la potencia de los imanes. Vamos a seguir estudiando lo que es el magnetismo. ¿Ya? Pero bueno, felicitar a los alumnos que me enviaron esto, los que no todavía tienen tiempo para hacerlo. Bueno, y esto era como una especie de retroalimentación de la actividad número 1. Y bueno, la actividad número 2 se las voy a dar a continuación en un siguiente video, que bueno, está relacionado, vamos a crear una pila. Ya estamos trabajando con electricidad, cómo crear una pila, digamos. Así que vamos a aprovechar de trabajar con harto experimento para después llegar a retroalimentar a las clases presenciales. O quizás si es que no se retoma a través de guía o de información que yo les voy a ir enviando. Ya, jóvenes, espero que sigan enviando sus experimentos. En este mismo video voy a aprovechar de explicarles que van a ser 5 actividades, de las cuales 4 se van a evaluar y se va a eliminar una, ya sea porque ustedes no tienen los materiales o simplemente no pueden hacerlo. Y de esas 4 vamos a sacar una nota que va a ir al libro, que se van a promediar. Y bueno, ese va a ser el sistema que vamos a ocupar ahora. La idea es que ustedes graben así, o se tomen fotografías como lo hizo Oscar o Ian, y me envíen la explicación y la evidencia de que ustedes hicieron el experimento, que eso es lo que interesa. El que haga eso va a tener una muy buena nota, y depende de la explicación también. Bueno, jóvenes, un gusto haber hablado con ustedes y nos vemos en otro video. Gracias.